Hola, bienvenidos de nuevo al curso de transferencia de calor. Hoy toca hablar del tema de evaporación. En esta operación, el disolvente a evaporar es generalmente agua y la solución concentrada o licor espeso es el producto deseado. El vapor generado normalmente no tiene valor, se condensa y se desecha. Se diferencia del secado en que el residuo que se obtiene es un líquido y no un sólido. Se diferencia de la destilación en que el vapor suele ser un solo componente en lugar de una mezcla de componentes. Se diferencia de la cristalización en que el propósito es concentrar una solución en lugar de formar y construir cristales. A la evaporación le sigue generalmente la cristalización y el secado. La evaporación se lleva a cabo suministrando calor a una solución para vaporizar el solvente. El medio de calentamiento común es generalmente vapor a baja presión, pero en algunas situaciones otras fuentes pueden usarse, como lo son energía solar, combustible, electricidad, aceite caliente y gases de combustión. En una operación de evaporación, el calor se utiliza para aumentar la temperatura de la solución hasta su punto de ebullición y suministrar el calor latente de vaporización del disolvente. En esta operación, los procesos de velocidad que ocurren son los siguientes: transferencia de calor de un medio de calentamiento a una solución a través de la superficie sólida, transferencia simultánea de calor y masa de una fase líquida a una fase vapor. Independientemente de esto, la operación generalmente se puede considerar en términos de transferencia de calor desde un calentador a una solución para el diseño de evaporadores. Hablemos de los efectos de las propiedades en la operación de evaporación. Una amplia variación en las propiedades de la solución a concentrar requiere juicio y experiencia en el diseño y operación de evaporadores. Algunas de las propiedades de los líquidos en evaporación que tienen efectos en el proceso de evaporación son las siguientes. La concentración. La viscosidad y la densidad de una solución aumentan con el aumento de la concentración de la solución. El punto de ebullición de la solución aumenta considerablemente a medida que aumenta la concentración, por lo que puede ser mucho más alto que el punto de ebullición del agua a la misma presión. Otro problema que tenemos ahí es la formación de espuma. Algunos materiales tienen una tendencia a la formación de espuma que provoca un gran arrastre y por lo tanto la pérdida de solución. Tenemos la escala. Algunas soluciones depositan escala en la superficie de transferencia de calor y esto provoca la reducción del coeficiente de transferencia de calor y por lo tanto la transferencia de calor. Por lo tanto, es necesario limpiar los tubos después de determinados intervalos de servicio. Hablemos de la sensibilidad a la temperatura, un problemita más que tenemos aquí en el proceso de evaporación. Algunos materiales, como los productos farmacéuticos y alimenticios, se degradan térmicamente cuando se calientan a temperaturas moderadas, incluso durante periodos cortos. Para concentrar dichos materiales se debe usar técnicas especiales que reducen la temperatura de operación y también el tiempo de calentamiento. También otro problema que tenemos ahí es la corrosión o la corrosividad. Siempre que la contaminación y la corrosión sean un problema, se pueden usar materiales especiales como cobre, níquel, aceros inoxidables. De lo contrario, normalmente se usa acero dúctil para los evaporadores. Otras propiedades del líquido que se deben considerar en el diseño son el calor específico, el punto de congelación, la toxicidad, entre algunas otras. La selección de un evaporador para una aplicación particular se basa en el análisis de factores tales como las propiedades de solución a concentrar, costo operativo, capacidad, retención y tiempo de residencia, la alta viscosidad del producto, la sensibilidad al calor, la formación y la deposición de incrustaciones son los principales problemas que se producen durante el funcionamiento de los evaporadores y deben tenerse en cuenta al diseñar evaporadores para una nueva instalación. Usualmente, el producto deseado de una operación de evaporación es la solución concentrada, que es lo que conocemos como licor espeso. Pero ocasionalmente el solvente evaporado es el producto primario como en la evaporación del agua de mar para obtener agua potable. Entonces hablemos de los ejemplos comunes de evaporación. Tenemos concentración de soluciones acuosas de cloruro de sodio, hidróxido de sodio, glicerol, azúcares, leche y jugos de frutas. Nos toca hablar ahorita de la capacidad y economía de los evaporadores y métodos para mejorar esta economía. Hablemos del rendimiento de los evaporadores tubulares. El rendimiento de un evaporador tubular calentado por vapor se evalúa en términos de capacidad y economía. Hablemos de la capacidad. La capacidad de un evaporador se define como el número de kilogramos de agua evaporado por hora. La tasa de transferencia de calor a través de la superficie de calentamiento de un evaporador se define como el producto del área de la superficie de transferencia de calor, el coeficiente de transferencia de calor global
y la caída de presión, de tal forma que la capacidad lo podemos tener como Q es igual al coeficiente general de transferencia de calor por el área por la diferencia de temperaturas. Donde dentro de esta ecuación delta T, pues lógicamente la diferencia de temperatura entre el medio de calentamiento y la solución de ebullición. Si la solución de alimentación está a la temperatura de ebullición correspondiente a la presión en el espacio de vapor de un evaporador, entonces todo el calor que se transfiere a través de la superficie de calentamiento está disponible para evaporación y la capacidad es proporcional a la tasa de transferencia de calor. Si la solución de alimentación fría se alimenta al evaporador, se requiere calor para aumentar su temperatura hasta el punto de ebullición y puede ser bastante alta y por lo tanto la capacidad para una determinada tasa de transferencia de calor se reducirá en consecuencia a medida que el calor se use para aumentar la temperatura hasta el punto de ebullición. Y entonces se dice que no está disponible para la evaporación. Cuando la solución de alimentación al evaporador está a una temperatura superior al punto de ebullición correspondiente a la presión en el espacio de vapor, una parte de la alimentación se evapora adiabáticamente y la capacidad es mayor que la correspondiente a la tasa de transferencia de calor. Y este proceso se llama evaporación flash. Entonces, hablemos de la economía del evaporador. La economía de un evaporador se define como el número de kilogramos de agua evaporada por kilogramo de vapor alimentado al evaporador. También se le llama economía de vapor. En un evaporador de efecto simple, la cantidad de agua evaporada por kilogramo de vapor alimentado es siempre menor que 1 y por lo tanto la economía es menor a 1. El hecho de que el calor latente de vaporización del agua disminuya a medida que aumenta la presión tiende a hacer que la proporción de vapor de agua producido sea menor que la unidad, o sea, sea menor a 1. La economía de un evaporador se puede aumentar reutilizando el vapor producido. Pues hablemos de los métodos para aumentar la economía. Tenemos uno de ellos que es el uso del sistema de evaporación de efecto múltiple y la recompresión del vapor, ¿sale? Con estos dos métodos podemos aumentar la economía del evaporador. En un sistema de evaporación de efecto múltiple, el vapor producido en el primer efecto se alimenta a la caja de vapor del segundo efecto como un medio de calentamiento en el que se produce la ebullición a baja presión y temperatura, y así sucesivamente. Así, en un evaporador de triple efecto, un kilogramo de vapor alimentado al de primer efecto evapora aproximadamente 2.5 kilogramos de agua. Otro método para aumentar la economía de un evaporador es utilizar el principio de termocompresión. Aquí, el vapor del evaporador se comprime para aumentar su temperatura, de modo que se condense a una temperatura lo suficientemente alta como para hacer posible su uso como medio de calentamiento en el mismo evaporador. Hablemos ahora de la elevación del punto de ebullición. En la práctica real, el punto de ebullición de una solución se ve afectado por la elevación del punto de ebullición y la temperatura del líquido. Como la presión de vapor de la mayoría de las soluciones acuosas es menor que la del agua a cualquier temperatura dada, el punto de ebullición de una solución es más alto que el del agua pura a una presión dada. La diferencia entre el punto de ebullición de una solución y el del agua pura a cualquier presión dada se conoce como aumento o elevación del punto de ebullición de la solución. La elevación del punto de ebullición es pequeña para soluciones diluidas y grande para soluciones concentradas de sales inorgánicas. La elevación del punto de ebullición se puede obtener a partir de una regla empírica conocida como regla de Turing. Establece que el punto de ebullición de una solución dada es función lineal del punto de ebullición del agua pura a la misma presión. Así, cuando el punto de ebullición de una solución se compara con el punto de ebullición del agua, obtenemos una línea recta. La figura muestra un gráfico de este tipo para una solución acuosa de hidróxido de sodio de diferentes concentraciones. Tenemos el punto de ebullición del agua y el punto de ebullición de la solución. Y tenemos aquí los porcentajes del hidróxido de sodio. Depende de qué necesitemos y los valores que obtengamos, podemos conocer cualquiera de ellos. Si tenemos el punto de ebullición del agua y tenemos un 20%, lo que hacemos es trazar una línea en esta parte, donde toca el punto, vamos a tomar el valor hacia la izquierda. Y así es más o menos como se ocupan ese tipo de gráficos. Hablemos de la evaporación de efectos múltiples. La mayoría de los evaporadores utilizan vapor a baja presión para calentar. Debido a la adición de calor a una solución en el evaporador por condensación de vapor, la solución en el evaporador hervirá. Si los vapores que salen del evaporador se alimentan de algún tipo de condensador, entonces se perderá el calor asociado con los vapores y se dice que el sistema hace un mal uso del vapor. El vapor que sale de un evaporador se puede usar como medio de calentamiento para otro evaporador que funcione a una presión y temperatura más bajas para proporcionar una diferencia de temperatura suficiente para la transferencia de calor en ese evaporador.
Cuando se pone en servicio un solo evaporador y los vapores que salen del evaporador se condensan y se desechan, el método se conoce como evaporación de efecto simple. La economía de un evaporador de simple efecto es siempre inferior a 1. Generalmente la evaporación de 1 kilogramo de agua de solución se requiere de 1 a 1,3 kilogramos de vapor. El método de aumentar la evaporación por kilogramo de vapor mediante el uso de una serie de evaporadores entre el suministro de vapor y el condensador se conoce como evaporación de efecto múltiple. Es la única forma de aumentar la economía de los sistemas de evaporación. El método de reutilización de calor latente se denomina evaporación de efecto múltiple. Un sistema de evaporación de efecto múltiple se usa comúnmente en operaciones a gran escala. En un sistema de este tipo, los evaporadores están dispuestos en serie, de modo que el vapor de un evaporador se utiliza como medio de calor para el siguiente que funciona a una presión y temperatura inferiores a las del anterior, y cada unidad en tal serie se llama un efecto. Entonces, por cada evaporador vamos a tener un efecto. En el caso de un evaporador de triple efecto, si el primer efecto funciona a presión atmosférica, el segundo y el tercer efecto funcionan al vacío. El vapor se alimenta al primer efecto y el vapor del tercer efecto se condensa en un condensador conectado a una bomba de vacío. Con un sistema de evaporación de múltiple efecto, teóricamente es posible evaporar N cantidad de agua a partir de 1 kilogramo de vapor vivo alimentado donde N es el número de efectos. Si el vapor de un evaporador se alimenta a la caja de vapor del segundo evaporador como suministro de vapor, el sistema se denomina sistema de evaporador de doble efecto y así sucesivamente. Entonces, hablemos de los métodos utilizados para alimentar un sistema de evaporación múltiple efecto. Entonces, tenemos la alimentación hacia adelante. En esta disposición, la alimentación de líquido delgado fluye en la misma dirección que el flujo de vapor. Ojo, alimentación hacia adelante. Repitamos, la alimentación hacia adelante es la disposición de la alimentación de líquido delgado que fluye en la misma dirección que el flujo de vapor, o sea, van hacia el mismo lado. ¿Sale? La alimentación fresca ingresa al primer efecto y el vapor también se alimenta a una caja de vapor del primer efecto. Los vapores producidos en el primer efecto se alimentan a la caja de vapor del segundo efecto como medio de calentamiento y el licor concentrado del primer efecto se alimenta al siguiente efecto en serie, como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos, mira, tenemos el primer efecto, el segundo efecto y el tercer efecto. Acuérdate que a cada uno de los evaporadores lo estamos tomando como un efecto. Entonces, para decir que esto es una alimentación hacia adelante, pues aquí vamos viendo que todos tienen que ir en la misma dirección del vapor y podemos ver que eso es correcto. Entonces tenemos la alimentación al primer efecto, luego de ahí vamos a alimentar al segundo efecto y ahí nos vamos al tercer efecto, ¿sale? Así es como está arreglado este sistema. Entonces tenemos aquí la disposición de alimentación directa para alimentar al sistema de evaporador de efecto múltiple. Aquí tenemos 1, 2, 3 efectos. ¿Sale? La presión en el segundo efecto es menor que en el primero y así sucesivamente. Por lo tanto, esta disposición no requiere bombas para transferir la solución concentrada de un efecto a otro. Esto se usa cuando la alimentación está caliente y el producto puede dañarse a altas temperaturas. Ahora tenemos otro arreglo, que es el avance hacia atrás, ¿sale? En esta disposición, la solución de alimentación y el vapor fluyen en direcciones opuestas entre sí. Ojo, direcciones opuestas entre sí. La alimentación fresca se admite al último efecto y luego se bombea a través de los otros efectos. Ojo, se bombea a través de los otros efectos. El vapor es admitido a una caja de vapor del primer efecto y los vapores producidos en el primer efecto se alimentan a la caja de vapor del segundo efecto y así sucesivamente. La presión en el primer evaporador es más alta y la del último efecto es mucho más baja. Lógicamente vamos a ir de una presión más alta hasta la presión más baja. De esa manera trabajan los evaporadores cuando están pues, dispuestos en múltiple efecto. Si la solución es muy viscosa, entonces debemos adoptar un arreglo de retroalimentación, ya que la temperatura del primer efecto es más alta y por lo tanto la viscosidad correspondiente a la solución será menor. Y aquí tenemos ese efecto, ¿no? El efecto hacia atrás. Dijimos que iban en contracorriente. ¿Ve la dirección del vapor? La dirección del vapor va en este sentido, mientras que la retroalimentación viene de esta forma, además de que se están usando bombas para poder, pues, mandar este fluido hacia el siguiente efecto, ¿sale? Entonces ahí vemos la diferencia. Disposición hacia atrás y disposición hacia adelante. En la disposición hacia adelante no requerimos de bombas, mientras que en la disposición hacia atrás sí requerimos de estas bombas para llevar a cabo el proceso.
Otra vez estamos viendo un sistema de tres efectos. ¿Eh? Dado que la alimentación fluye en la dirección de la presión creciente, las bombas se utilizan para transferir la solución de un efecto a otro. Se utiliza cuando la alimentación está fría, ya que ahorra una gran cantidad de vapor y aumenta la economía. Como tercer punto, vamos a hablar de la alimentación mixta. En esta disposición de alimentación, el vapor se admite en una caja de vapor del primer efecto y los vapores que salen del primer efecto se alimentan a la caja de vapor del segundo efecto y así sucesivamente. La solución de alimentación se admite a un efecto intermedio y fluye al primer efecto desde donde se alimenta al último efecto para la concentración final. Esta disposición es una solución de Esta disposición es una combinación de alimentación hacia adelante y hacia atrás, adoptada para obtener el mejor rendimiento general. La figura que vamos a ver a continuación muestra este tipo de alimentación mixta. Mira, aquí lo tenemos, ¿no? Disposición de alimentación mixta para alimentar el sistema de evaporación de efecto múltiple. Aquí está. Mira, es de esta forma. ¿Hay una diferencia con los otros? Claro que sí, hay una diferencia. En el anterior teníamos tres bombas, en este caso solamente tenemos dos bombas, ¿sale? Y tenemos aquí alimentación y bueno, la alimentación que teníamos al comienzo, ¿sale? Entonces ahí tenemos la alimentación tipo mixta. Entonces vamos a hablar de la comparación de los arreglos de alimentación hacia adelante y hacia atrás. En la alimentación directa, el flujo de la solución a concentrar es paralelo al flujo de vapor. ¿Vale? En la alimentación hacia atrás, el flujo de la solución a concentrar es una dirección opuesta a la del evaporador. La disposición de alimentación directa no necesita bombas para mover la solución de un efecto a otro, ya que se mantiene al vacío en el último efecto. La disposición de alimentación hacia atrás necesita bombas para mover la solución de un efecto a otro, ya que la transferencia de la solución debe realizarse desde el evaporador que opera a baja presión hacia el que opera a una presión más alta. En la alimentación directa, como el calentamiento de la solución de alimentación fría se realiza en el primer efecto, se produce menos vapor por kilogramo de vapor alimentado, lo que da como resultado una menor economía. En la alimentación hacia atrás, la solución se calienta en cada efecto, lo que generalmente da como resultado una mejor economía que con una alimentación hacia adelante. Con una alimentación directa, la solución más concentrada está en el último efecto, donde la temperatura es más baja y la viscosidad es la más alta. Estas condiciones conducen a la reducción de la capacidad del sistema en su conjunto debido al bajo coeficiente global en el último efecto, en el caso de licores espesos que son muy viscosos. En el caso de la alimentación o en el caso de la retroalimentación, la solución concentrada está en el primer efecto, donde la temperatura es más alta cuando se admite un vapor en ese efecto y la viscosidad es la más baja, por lo que el coeficiente general puede ser moderadamente alto a pesar de la alta viscosidad. En el caso de alimentación directa, los cargos de mantenimiento y el costo de energía son menores. En el caso de alimentación hacia atrás, los cargos de mantenimiento y el costo de energía son más para el mismo servicio. La disposición de alimentación hacia atrás es térmicamente más efectiva a altas temperaturas de alimentación. Esa es la condición. ¿Sale? La alimentación hacia adelante es más económica en vapor. A valores bajos de temperatura de alimentación, la disposición de alimentación hacia atrás proporciona una mayor economía. La alimentación hacia adelante es muy común, ¿sale? Ya que es fácil de operar. La alimentación hacia atrás no es tan común, ya que requiere el uso de bombas para cada efecto. Entonces, imagínate, si tenemos efectos de 3, 4, 5, 6, pues requiere muchas bombas. Si requiere muchas bombas, requiere mucha energía. Por eso es que es más común la alimentación hacia adelante. ¿Eh? Bueno, espero que este video te haya gustado como parte de introducción a los evaporadores. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.